Buenas noches, mi nombre es Valentina Novoa. Voy a hablar sobre la NIF 13, sección de inventarios, y la NIF 14, cuentas de diferimientos de actividades regulares. Bueno, la NIF 13, sección de inventarios. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Los principios y reconocimiento en la medición de los inventarios y de interactuar, pues, de por qué entre los inventarios ingresan también los activos. Hay tres muy importantes, que son los mantenidos para la venta en el curso de las normas de las operaciones, los procesos de producción con vistas a esa venta, y en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la fabricación de lo que se venga relacionando a la empresa o la actividad de la empresa, y en la cual se va a llevar a prestar un servicio. ¿Cuáles se aplican a todos los inventarios excepto? Dice que se aplican a algunos, pero que hay unas excepciones. Dice que las excepciones son para aquellas obras en progreso que surgen de contratos de construcción y que incluyen los contratos de servicios directamente relacionados con la construcción. También que hay las excepciones vienen para el tema de los instrumentos financieros, que se ven desglosados en la sección 11 de instrumentos financieros de la NIF. Y los activos biológicos, aquellos que se ven relacionados con toda la actividad agrícola y con los productos agrícolas que están en proceso de cosecha o de recolección. Estos son los inventarios exentos que están de la NIF 13. Vemos también que esta sección no se aplica para la medición de los inventarios mantenidos. ¿Por qué? Por aquellos productos agrícolas y forestales, que dice que aquellos productos agrícolas y forestales son los que se encuentran en recolección de minerías o que son productos minerales y que van exceptos ya que tienen algún valor razonable en cuanto a la recolección, en cuanto a la medición de estos activos, y que influyen mucho en el costo de venta. Los intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, aquellos que cuando se van a medir por su valor razonable, tienen menos costo de ventas y generan un cambio en los resultados. Son aquellos que no se aplican en cuanto a la medición de los inventarios. Dice que ¿qué es la medición de los inventarios? Dice que una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de determinación y de venta. Esto ya lo aplican las políticas de la empresa y el control de contabilidad o de inventarios a los cuales se reglamenta la entidad. El costo de los inventarios. Dice que una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos. ¿Cuáles costos? Aquellos de transformación, aquellos incurridos por su condición, por su ubicación, y aquellos costos de compra de los cuales la entidad está, pues, tomando algún proceso. Los costos de adquisición son aquellos que comprenden el precio de compra, los que se ven envueltos o se ven modificados por el tema de los aranceles de importación y otros impuestos, y que aquellos que en cuanto a los procesos fiscales son irrecuperables. También vemos que aquellos costos de adquisición tienen alguna relación en cuanto a los descuentos comerciales que van directamente cuando se va a comprar la materia prima. Vienen también aquellos aplicados de las rebajas, de aquellas partidas similares, y que deducen el costo de la adquisición del producto. Vemos también que cuando se presentan diferencias a la hora de comprar uno de otro producto, estos se van a registrar de una manera en que a lo largo del periodo la entidad puede identificar cuáles fueron los costos que variaron en el periodo y en cuanto a los valores. Los costos de transformación van totalmente relacionados con las unidades de la producción. Son aquellos costos variables que directamente o casi indirectamente cambian en el volumen de la producción, y también aquellos en cuanto a los materiales de mano de obra indirecta. ¿Cuáles son estos también aquellos costos de transformación? Son todos los que van incurridos en la mano de obra directa e indirecta. Aquellos que se utilizan para transformar la materia prima en productos terminados, y aquellos en cuanto a la depreciación y mantenimiento de los edificios o los equipos de la fábrica van asociados con el costo de gestión y de administración de la entidad. Costos excluidos de los inventarios. Vemos que también hay costos excluidos de los inventarios, son aquellos en cuanto a los importes anormales del desperdicio de materiales, todos los relacionados con la mano de obra u otros costos de producción. Vemos que también hay los costos de almacenamiento, que son todos aquellos que van directamente con el proceso de producción, aquellos costos que van de una u otra manera ligados a la elaboración de un bien, y los costos indirectos de administración, aquellos que no contribuyen en nada a los inventarios en cuanto a su condición,
y que tampoco pues varía en la ubicación del inventario, del producto, del proceso, nada. O sea, no interfiere en cuanto al costo. Y los costos de venta. Bueno, vemos también los costos de los inventarios para un prestador de servicios. Es muy importante ver esta parte porque en cuanto a las empresas que prestan un servicio, que son prestadores del servicio, ellos se ven involucrados, ya que cuando tengan sus inventarios deberán medir por los costos que supongan su producción. Quiere decir que aquellos en que consiste el costo o que se deben fundamentar en la mano de obra y en el costo del personal. Ellos deben asumir el costo del personal directamente que esté involucrado en la producción del bien y esta prestación del servicio debe ir ligada a una supervisión, pero también estos costos ellos los deben tomar como atribuir, o sea, deben ser atribuibles a la contabilidad de la organización y todos aquellos que se van relacionados con la venta los deben tener muy presentes y deben ser registrados en la contabilidad. Dice también que no incluirán los márgenes de la ganancia ni de los costos indirectos no atribuibles. Quiere decir que cuando vayan a verse cuando vayan a realizar una facturación, los precios de estos insumos o bueno, estos materiales adquiridos no se van a ver reflejados en la prestación del servicio. Bueno, ¿cuándo es un reconocimiento de un gasto? Vemos que el reconocimiento del gasto se ve de dos maneras. La primera es cuando los inventarios se vendan. Entonces, cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libro de estos como un gasto en el periodo en el que se está dando. Quiere decir que la entidad va a reconocer las ganancias correspondientes a este inventario que se vendió y van a ser registradas como actividades ordinarias. Entonces, el importe en los libros de esta entidad en cuanto al periodo que se está realizando el proceso deben tenerse en cuenta. La otra, algunos inventarios pueden distribuirse a otras cuentas de activo. Les coloco un ejemplo en cuanto a los inventarios que se emplean como un componente de las propiedades planta y equipo para la propia construcción del bien. Entonces, aquí quiere decir que todos los inventarios que se están distribuyendo de un activo en cualquier forma de contabilización o de producción deben estar siempre ligados a la sección de las NIF. Deben estar cumpliendo los parámetros del alcance, del objetivo, del por qué están excluidos, del por qué no pueden estar excluidos para así mismo hacer su registro. Y por último, tenemos la información a revelar. Siempre la entidad va a tener que revelar una información que debe ser veraz, que debe ser eficaz, debe ser clara, concisa y real. Entonces vemos que la primera está en cuanto a las políticas contables. Dice que la empresa debe medir o debe optar por unas políticas contables a la hora de siempre fundamentar su proceso de contabilidad y que en este caso va ligada con la medición de los inventarios. Tiene que siempre incluir cómo utiliza la fórmula del costo y cómo la desglose, cómo hace el requerimiento y el proceso para el costo. La segunda, el importe total en libros de los inventarios y los importes en libros. Quiere decir que allí siempre debe ir clasificada con propiedad para la entidad qué entra en los libros de inventarios y cuáles son los importes que entran en estos libros de inventarios. El importe de los inventarios. Es muy importante que siempre en este vaya reconocido como un gasto durante el periodo. O sea, si aquí se incluyó un gasto que debe estar siempre reconocido, debe estar siempre registrado y justificado por la entidad, el por qué, el cuándo y el cómo. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado. Entonces vemos aquí que se tiene mucha comparación con la sección 27 de la NIF, donde deben estar siempre las pérdidas relacionadas en cuanto al deterioro y el por qué. Y es muy importante que el total en los libros de los inventarios sean siempre ignorados en garantía de los pasivos, que estén siempre registrados de esta manera. ¿Para qué? Para llevar a cabo un reconocimiento y una medición de inventarios eficaz de acuerdo a la NIF, de acuerdo a las políticas de la entidad. Pasamos a ver la NIF 14, sección cuentas de diferimientos de actividades regulares. Bueno, ¿cuál es el alcance de esta NIF? De que las normas siempre vayan en relación con los estados financieros y conforme a las NIF que van ligadas a los estados financieros. Entonces, la primera es realizar actividades reguladas, o sea, que vayan en cuanto a un proceso, un control, un lineamiento y que no se salgan de sus parámetros. Reconoció importes que cumplen los requisitos de los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas en sus estados financieros. Que todo aquello que se está desglosando en el estado financiero esté regulado y esté especificado y esté bajo
una revisión contundente y eficaz de la persona encargada. Vemos que el objetivo de esta norma es siempre que la información financiera de los estados sea veraz, sea real y que esté regulada. Entonces también proporciona que aquellas entidades que cumplen con un bien o un servicio puedan ofrecer a sus clientes de una manera más eficaz, de una manera más confiable los precios o tarifas que están sujetos a la regulación de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, para como desglosa unas pautas de cómo puede alcanzar los objetivos que la NIF requiere. La primera es cambios limitados en las políticas. Entonces vemos que van aplicados siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que aquellas políticas que se determinan en la organización deben estar ligadas a la contabilidad generalmente aceptada y aceptadas y debe cumplir con aquellos saldos en las cuentas. Aquellos saldos deben estar siempre en relación con los diferimientos de las actividades reguladas, no más, no menos, y que la presentación de estas cuentas sean bajo los parámetros de la NIF. 14. La ayuda a los usuarios de los estados financieros a comprender el importe. Entonces allí se ve que muchas personas a la hora de ver o de analizar los estados financieros cuando no tienen experiencia les genera mucha incertidumbre en cuanto al flujo del efectivo, cuanto a las cuentas de orden, en cuanto a las cuentas con los clientes, con los proveedores. Entonces esto hace que en los futuros hechos económicos de la empresa se pueda ver de una manera más transparente y se pueda regular de una manera más transparente los futuros hechos o los resultados o los saldos que allí están depositados en los estados financieros. Entonces dice que esta tiene algunas excepciones, algunos requerimientos que puede cumplir de acuerdo a otras normas, pero que siempre la específica o la importante es informar sobre los saldos de las cuentas que se encuentran en los estados bajo las actividades de diferimiento de regulación, es decir, que siempre estén reguladas por la NIF. Cambios en las políticas contables. Bueno, vemos que hay algunos cambios en las políticas contables y que siempre se van a reconocer o se van a ver ligadas en cuanto a los saldos de las cuentas que vienen siendo reguladas. Entonces, allí también es importante tener en cuenta lo que es el reconocimiento, la medición y el deterioro de que se pueden dar de baja algunos valores de las cuentas, de que pueden cambiar algunos valores o que pueden verse de pronto algunas circunstancias o algunas anomalías en las cuentas, pero que para eso deben ser reguladas con el fin de encontrar de pronto el error o solucionar el problema en el cual se está viendo afectada la economía del usuario. Bueno, para justificar cambios en sus políticas contables sobre saldos. Entonces dice que allí estas cuentas que están siendo reguladas, la entidad debe demostrar el cambio que aproxima a sus estados financieros y al cumplimiento del criterio de la NIF. Si se está presentando algún error o alguna indiferencia, deben estar soportadas del porqué y la posible solución que se les está dando. Presentación. ¿Cuál es la presentación de esta norma? Y en cuanto a la relación de los estados financieros. Es que las partidas deben siempre requerir todo en cuanto a la información y a la presentación de las normas internacionales de contabilidad según la 1, que es la presentación de los estados financieros. Deben estar tanto el estado de resultados con el balance general deben estar de acuerdo a una norma, de acuerdo a una composición y de acuerdo a un requerimiento. Clasificación de los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas. Entonces dice que allí se clasifican y que la entidad las presentará esas partidas ya sea por separado, pero que siempre en el orden del estado de situación financiera. Entonces vemos la primera, que es el total de todos los saldos deudores. Habla de todos los saldos deudores de cuentas que están siendo reguladas y que son actividades que han venido desarrollándose en el transcurso del periodo. El total de todos los saldos de acreedores de cuentas de diferimiento. Quiere decir que siguen siendo también reguladas. También vemos aquí que que se puede presentar que en el estado de situación financiera los activos corrientes y los no corrientes, como el pasivo corriente y el pasivo no corriente, puedan ir clasificados de manera separada y no clasificará en cuanto a el total de los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas. Quiere decir que no va a cambiar sus valores ni sus saldos, pero que sí van a estar de una manera separada. Información a revelar.
¿Cuál es el objetivo de la información a revelar? Que siempre los usuarios puedan ver la claridad de la situación económica o el hecho económico de la entidad. Entonces, ¿cuál es la naturaleza y los riesgos asociados con la regulación de tarifas? Quiere decir que allí el usuario siempre pueda ver de manera clara cuál es el precio que la entidad le está ofreciendo y cuánto es el valor que se le va a cargar a los clientes por los bienes o servicios a los que ellos vayan a tomar uso, a los que vayan a necesitar. Por otro lado, vemos los efectos de dicha regulación de tarifas, que la situación financiera puede afectar en cuanto al rendimiento financiero o el flujo de efectivo. Dice también que es muy importante que la entidad revele toda la información que sea necesaria o adicional para cumplir con el objetivo de la NIF 14. Siempre que las empresas estén en cuanto a una revisión, en cuanto estén siendo reguladas, es de vital importancia que la empresa pueda prestar toda la información necesaria para pues, encontrar las posibles contras o las posibles soluciones y poder aplicar cada vez más a las políticas contables, las NIF a las que se están viendo requeridas el cumplir la funcionalidad de cada NIF. Entonces siempre se ve que todas las actividades deben ser reguladas, de que deben cumplir unos parámetros, de que deben llevar unos movimientos de acuerdo a la norma, de que sus ganancias y todo lo que presentan deben estar amparado y aceptado bajo las normas internacionales de contabilidad y que de esta manera le permita a la entidad pues tener un mejor control de su situación económica, de los hechos económicos. Muchas gracias, muy amable y feliz noche.